Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video a mi canal de YouTube. En el día de hoy, vamos a hablar sobre todo lo que necesitas saber sobre la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una enfermedad que afecta los vasos sanguíneos en los pulmones y el corazón. Se caracteriza por un aumento de la presión en las arterias pulmonares, lo que dificulta el flujo sanguíneo y puede llevar a problemas graves de salud. Hay varias causas posibles de la hipertensión pulmonar, que incluyen enfermedades del corazón. La hipertensión pulmonar puede ser causada por enfermedades del corazón, como la insuficiencia cardíaca o las enfermedades de las válvulas cardíacas. Otra causa son las enfermedades pulmonares. Algunas enfermedades pulmonares crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, o la fibrosis pulmonar, pueden llevar a la hipertensión pulmonar. Una tercera causa puede ser trastornos del tejido conectivo. Algunas enfermedades del tejido conectivo, como la esclerodermia o el lupus eritematoso sistémico, pueden causar hipertensión pulmonar. También podemos encontrar como otra causa las enfermedades del sistema circulatorio. Algunas enfermedades que afectan los vasos sanguíneos, como la tromboembolia pulmonar o la hipertensión arterial pulmonar idiopática, pueden llevar a la hipertensión pulmonar. La tromboembolia pulmonar es una condición médica en la cual un coágulo de sangre se forma en una vena profunda, generalmente en las piernas, y luego se desprende y viaja a los pulmones, bloqueando el flujo sanguíneo. Esto puede causar síntomas graves y potencialmente mortales, como dificultad para respirar, dolor en el pecho y desmayos. Es importante atención médica de inmediato si se sospecha de tromboembolia pulmonar buscar, ya que el tratamiento temprano puede ser crucial para prevenir complicaciones graves. La hipertensión arterial pulmonar idiopática, API, es una enfermedad rara y grave que afecta los vasos sanguíneos en los pulmones. Se caracteriza por una presión arterial alta en las arterias pulmonares, lo que dificulta el flujo sanguíneo y puede llevar a problemas cardíacos y respiratorios. La causa exacta de la API no se conoce, de ahí el término idiopático, pero se cree que puede estar relacionado con factores genéticos y ambientales. El diagnóstico y tratamiento de la API deben ser realizados por un médico especialista en enfermedades pulmonares. Otra causa de la hipertensión pulmonar son los factores genéticos. Se ha descubierto que ciertos genes pueden influir en la predisposición a desarrollar hipertensión pulmonar. Por ejemplo, mutaciones en el gen BMPR2, receptor de la proteína morfogenética ósea, se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Otros genes, como el gen ABL1 y el gen EN, también se han relacionado con la hipertensión pulmonar hereditaria. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la presencia de estos genes no garantiza el desarrollo de la enfermedad. La hipertensión pulmonar puede ser multifactorial, es decir, influenciada por una combinación de factores genéticos y ambientales. Además, existen otros factores de riesgo, como el tabaquismo y la obesidad, que también pueden contribuir al desarrollo de la hipertensión pulmonar. Algunos de los síntomas comunes de la hipertensión pulmonar incluyen falta de aliento. La dificultad para respirar es uno de los síntomas más comunes de la hipertensión pulmonar. Puede ocurrir durante la actividad física o incluso en reposo. Otro síntoma es la fatiga. Muchas personas con hipertensión pulmonar experimentan una sensación constante de cansancio o fatiga, incluso después de realizar actividades leves. Otro síntoma es dolor en el pecho. Algunas personas pueden experimentar dolor o presión en el pecho, especialmente durante la actividad física. También pueden experimentar mareos o desmayos. La hipertensión pulmonar puede afectar el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que puede provocar mareos o desmayos. Como también pueden presentar hinchazón en las piernas y los tobillos. La acumulación de líquido en el cuerpo debido a la hipertensión pulmonar puede causar aumento en las extremidades inferiores. Es importante tener en cuenta que estos síntomas pueden variar de una persona a otra y que la hipertensión. El diagnóstico de la hipertensión pulmonar se realiza a través de una combinación de pruebas clínicas, pruebas de imagen y pruebas de función pulmonar. Algunas de las pruebas comunes utilizadas para diagnosticar la hipertensión pulmonar incluyen historia clínica y examen físico.
el médico recopilará información sobre los síntomas que experimenta y realizará un examen físico para buscar signos de hipertensión pulmonar. Otra forma de diagnosticar es a través del ecocardiograma. Esta prueba utiliza ondas de sonido para crear imágenes del corazón y los vasos sanguíneos pulmonares. Puede ayudar a evaluar la estructura y función del corazón, así como a detectar signos de hipertensión pulmonar. También se puede diagnosticar por pruebas de función pulmonar. Estas pruebas miden la capacidad de los pulmones para tomar y liberar aire, y pueden ayudar a evaluar la función pulmonar y detectar posibles causas de la hipertensión pulmonar. Por último, también es usado el cateterismo cardíaco derecho. Esta prueba invasiva se realiza insertando un catéter en una vena y avanzándolo hasta el corazón para medir la presión en las cámaras y los vasos sanguíneos pulmonares. El tratamiento de la hipertensión pulmonar puede variar dependiendo de la causa subyacente y la gravedad de la enfermedad. Algunas opciones de tratamiento incluyen medicamentos vasodilatadores. Estos medicamentos ayudan a relajar los vasos sanguíneos y reducir la presión en los pulmones. Algunos ejemplos son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafil y el tadalafil. Y los antagonistas de los receptores de endotelina, como el bosentan y el ambrisentan. Otra opción es el oxígeno suplementario. En casos de hipertensión pulmonar grave, puede ser necesario utilizar oxígeno suplementario para mejorar la oxigenación de la sangre y aliviar los síntomas. Una tercera opción son los diuréticos. Estos medicamentos ayudan a eliminar el exceso de líquido del cuerpo, lo que puede reducir la presión en los pulmones. También encontramos los anticoagulantes. En algunos casos, se pueden recetar anticoagulantes para prevenir la formación de coágulos. Algunos datos curiosos sobre la hipertensión pulmonar son: prevalencia. Se estima que la hipertensión pulmonar afecta a alrededor de 15 a 50 personas por millón en todo el mundo. Clasificación. La hipertensión pulmonar se clasifica en 5 grupos según su causa subyacente. Estos grupos incluyen enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, trastornos de la coagulación, enfermedades del tejido conectivo y causas desconocidas. Si te ha gustado este video y deseas más consejos y recursos, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video.